Pónganse de pie, vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 5, vamos a leerlo en secciones, vamos a leer los primeros 2 versículos y van a sentarse y después vamos en camino a cubrir las otras secciones. Hermanos, por favor, déjame ver sus ojos. Van a mirar hoy otra vez, y hemos mirado hasta este punto, mucho énfasis puesto sobre enseñanza, sobre la predicación de la palabra. Mi esposa estuvo hablándome el otro día, me leyó un pasaje cuando Zacarías estuvo reestableciendo a Zorobabel, Esdras, estuvieron reestableciendo el templo. La gente había llegado, encontrado escombros, se desanimaron y comenzaron a poner toda su atención sobre ¿qué? Sus casas y ellos mismos. Y se olvidaron del propósito de regresar y reedificar el templo para restablecer comunión con su Dios. Y dice que encontraron la palabra. Y comenzó Esdras a leerlo delante de toda la gente. Y hubo un avivamiento. Comenzó a sentir hambre el corazón de cada uno. Comenzaron a sentir una necesidad de esa comunión íntima con su Dios. Y fueron conmovidos. Y dice que se quedaron horas escuchando la palabra de Dios. Y pausaba Esdras y otros líderes y comenzaron a exponer, comenzaron a enseñar la palabra. ¿Por qué tuvo que ser enseñado? Porque leerlo solamente no fue suficiente. Porque hubo tanto tiempo entre cuando fue escrito y el tiempo de ellos. Entonces tuvo que ser explicado, tuvo que ser expuesto. Y la gente tuvieron que aprender otra vez el contexto. El apóstol Pablo, la semana pasada estuvimos leyéndolo, pone énfasis en la lectura de la palabra, en exhortación y en enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque lo mismo. Cuando estuvieron recibiendo la palabra, la iglesia en Éfeso, hubo mucha distancia de tiempo que tuvieron que entender. Nosotros venimos y uno dice, pastor, ¿por qué tanta explicación de esos capítulos de Timoteo? Porque no estamos en Éfeso, no estamos en el año que fue escrito en el primer siglo, casi hace 2000 años, necesitamos ayuda. No es manipular, pero es ser fiel al contexto. Y recuerda, somos estudiantes de la palabra. Dios es un Dios creador que nos da orden y nos da su palabra. Y Él ha dado la palabra en forma maravillosa. Estúdialo, cómo ha protegido, cómo Él ha hecho llegar su palabra. Es una maravilla de la historia, la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude, porque Él es nuestro maestro principal. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos y estar en tu presencia. Padre, gracias. Nos humillamos porque nos presentamos delante de un Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él nos ama, entregó su vida por nosotros y ascendió por bendición del Padre Celestial, por ser obediente, por ser amoroso. Y Él intercede, vive para interceder por nosotros. Gracias. Gracias por darnos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos considera templo para su morada. Gracias que nos ha dado su palabra y la palabra es poderosa. La palabra es la misma que hizo el universo. Es la palabra
de Dios que nos da la habilidad de entrar, entender y adorar a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por revelarnos tu verdad. Gracias que Jesús es el camino. Él es la vida, Él es la verdad. Y necesitamos recibir la palabra, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Oh Padre, Jesús dijo, el que recibe y aplica la palabra, retiene la palabra, es el que edifica sobre la roca. Oh Señor, gracias por cada uno que ha venido en esta mañana. Bendícenos, ayúdenos, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está aquí, que está presente. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 1 de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. Y las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pueden tomar su lugar. El propósito de la carta, muchos aquí pueden decirnos ahora, es para recordarle a Timoteo, delante de todos en la congregación, o en las congregaciones, porque eran mayormente casas, iglesias en casas en Éfeso, muchas. Hubo gran grupo de ancianos, pastores, que estuvieron enseñando la palabra cada domingo. Uno dice domingo, sí, domingo. Estúdialo. Y ellos habían algunos, pero un buen número, habían comenzado a enseñar error. Uno de los errores fue, y estoy repitiéndolo porque hay algunos que no han estado, pero fue que comenzaron a enseñar a los gentiles otra vez, observar judaísmo por medio de pasos de mantener la ley que no usaron legítimamente, usaban en una forma no apropiada, no enseñada en esta dispensación del nuevo pacto. ¿Y qué produjo? Contiendas, produjo orgullo. Y Pablo tuvo que mandar a Timoteo a pararlo. También hubo inmoralidad que había entrado por gnosticismo, por otras enseñanzas. Y él dijo la semana pasada, esas enseñanzas son producto de espíritus engañadores por doctrinas o enseñanzas de demonios. ¿Recuerda? Y él habló en el versículo 1 que el Espíritu de Dios, mayúscula, el Espíritu de Dios advierte, él dice claramente estas cosas a la iglesia. ¿Para qué? Para evitarlo. Y las mujeres, y vamos a mirar hoy, especialmente viudas y viudas jóvenes habían sido, podemos decir, víctimas, pero también podemos decir culpables de entrar el error. Hay responsabilidad. Entonces hoy regresamos al mismo tema. ¿No recuerda en el final de 4, él dice a Timoteo, en esa corrección, en poner las cosas en orden, vas a tener dificultad. Él fue tímido por naturaleza. Uno dice, ¿por qué Dios puso un hombre tímido en una posición? Porque fue por medio de profecía y la imposición de manos. Entonces, por el Espíritu de Dios, él recibió don. Y la imposición de las manos de
los líderes de la iglesia para ir y hacer ese trabajo. ¿Por qué un hombre tímido? ¿Por qué un hombre tan joven? Recuerda, él está en sus 30s y hay muchos en Éfeso que son mayores que él. Hablamos el viernes. Celebramos el sábado ayer, el día de independencia. Eso es fuerte en nuestro ser, de ser personas libres, de ser independientes. Y en cierta forma es bueno. Pero Dios nos hizo hacer ¿qué? Dependientes. De depender de Él. De estar en una relación con Él y el poder de Él. Y Pablo lo dice claramente en 2 de Corintios, capítulo 12. Él dice, me gozo en mis debilidades. Porque cuando soy débil, es cuando de verdad soy fuerte. ¿Por qué? Porque no confío en mí. Porque Dios es fuerte. Dios me ayuda. Entonces, manda a Timoteo. Es muy joven para el trabajo y él es tímido. Pero él tiene la autoridad de Dios. Él tiene el apoyo de Dios. Entonces Pablo lo dice en la segunda parte de 4, que nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud. Haga tu trabajo. Recuerda la fuente, el origen de lo que estás haciendo. Es Dios y es la iglesia. Amén. Entonces, siendo guiado por el Espíritu de Dios y conocemos la autoridad de Dios, ¿cómo opera la autoridad de Dios? Y escúchame bien, esposos. Siempre la autoridad de Dios opera en amor. Cristo fue exaltado al máximo. Toda potestad, todo poder, todo imperio tiene que doblar rodilla a Él. Él fue sentado a la diestra de Dios, exaltado. ¿Por qué? Porque este sentir estuvo en Él, de servir y amar y ser humilde. Venga a mí, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La autoridad siempre tiene que ser aplicada con amor. Entonces, él dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero aquí él dice, pero cuidado con usar tu autoridad. Y cuando tú te tratas, y la expresión aquí de reprender es una palabra de fuertemente corregir. Reprender es fuerte. Pero él dice, hazlo con los mayores. Aquí anciano no es aplicado como pastores, pero tiene mucho que ver, porque muchos de lo que él va a tener que corregir sí son. Pero él dice, los mayores tratan como ¿qué? Como padre. ¿Cómo corriges tu padre? Mi padre murió cuando tuve 19. Me toca a veces y ahora es un tiempo. Pero pienso en Carlos aquí porque yo conozco a Don Miguel. Yo amo a Don Miguel. Él es especial. Yo quiero verle, yo quiero estar ahí en Colombia ahora. ¡Qué hombre! Pero es un hombre que a veces necesita dirección. Y a veces un hijo espiritual puede ayudarle, pero ¿cómo va a hacerlo? Con mucho respeto. Don Miguel, déjame hablarle. Entonces él dice como padre. Los más jóvenes, dice, trata como ¿qué? Hermanos, como familia. Como familia.
¿Cómo corrige familia? Con respeto y amor. Honestidad. Todo que entra la ecuación de amor. A las ancianas, como a madre. Como madre y como a las jovencitas, escucha bien, como a hermanas. Él no dice como hijas. Y eso es importante porque estas cartas son llamadas cartas pastorales. Establece mucho orden para la iglesia. Tiene que entenderlo en su contexto. Tiene que estudiar bien porque hay cosas aquí difíciles que no puede reproducir en nuestra iglesia en Memphis culturalmente. No podemos juzgar lo que dice Pablo en Memphis en 2020. Pero todo es aplicable, todo tiene, cuando uno entiende su contexto, su aplicación. Y quiero decirles, la iglesia ha entrado en muchos errores en tipo de gobernar, en formas de gobernar. Y no dice aquí al pastor, aquí Timoteo, una autoridad sobre toda la ciudad. Podemos decir posición de presbítero o presbiterio. Y directamente bajo el que fundó la iglesia, un apóstol, Pablo. Trata a las jovencitas no como hijas espirituales. ¿Sabe? Muchos pueden abusar esa forma de gobernar. Déjame decirle, hay mujeres aquí que no van a quedarse aquí, por razones van a tener que mudarse a otra ciudad, hay nuevo trabajo, hay algo, y va a otra iglesia. Si un pastor te llama hija y quiere tomar ventaja, si quiere hacer algo indebido, es un abuso. El apóstol dice a él, no trátalas como hijas, trátalas como madres y como hermanas. Amén. La segunda parte se trata de las viudas. Vamos a leer. Honra a las viudas que en verdad lo son. Déjame decir desde el principio, eso es algo que no podemos reproducir. Podemos reproducirlo, pero no existe casi en ninguna iglesia hoy día. Ellos en el tiempo tuvieron una lista, va a tocarlo ahora, una lista de viudas que fueron apoyadas económicamente de la iglesia. ¿Ok? Y es su referencia aquí que en verdad lo son. Él no está diciendo que no son viudas, él dice que no son viudas que califican para la lista de apoyo. Él dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos. ¿Quién? Sus hijos y sus nietos. Primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Vamos a brincar, regresar y leer todo, pero brincamos a 8 porque toca el mismo tema. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Me recuerda que él habla en toda esa carta mucho del testimonio de los líderes y el testimonio de la iglesia delante de un mundo perdido que Dios quiere salvar. Él dice que Dios quiere salvar a todos los hombres y él dice en capítulo 2 hay un solo camino, Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio. Iglesia, tenemos que cuidar la familia. Y aquí directamente habla a los hijos de cuidar a sus padres. Entonces, si hay una viuda y tiene hijos, la iglesia no debe cuidarla, su familia debe cuidarla.
Porque aún los incrédulos hacen eso. Amén. Seguimos. Regresamos. 5. Más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La viuda que califica para la lista es una mujer de tremenda nivel espiritual. Y vamos a mirar esas viudas, hablando de esa lista, ¿es el contexto o vamos a malentender mucho que dice aquí? Son mujeres que habían declarado que iban a quedarse solteras y que iban a servir la iglesia. Seguimos. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está, ¿qué? Muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Lo mismo que los diáconos, lo mismo para los ancianos, los pastores. Recuerda, no hay doble estándar, es para todos, irreprensible. ¿Qué quiere decir? Vives de tal manera que los dientes de las acusaciones y de la gente que no creen, no agarra, no tienen dónde agarrar. ¿Por qué? Porque uno vive con una constancia en su vida espiritual. En otra parte él dice que en el final van a ser avergonzados en el día del juicio. No quiere decir que no van a acusar, pero dice que tú puedes vivir de tal forma que no tiene dientes. Seguimos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. 60. Lo subí 10 años, perdón. 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido. Mira, la idea es que la viuda menor de 60 todavía tiene fuerzas y puede trabajar. No fue común en ese día la mujer trabajando fuera del hogar, pero existía. Lidia es un ejemplo. Lidia siguió una mujer que producía y hasta proveía para el ministerio de los apóstoles. Pero vamos a mirar, hay necesidad porque la iglesia es limitada. Sigue, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. El contexto no podemos repetir aquí. Recuerda, ellos operaban donde se declaraban ya que no iban a casarse de nuevo, parte de esa ayuda de la iglesia para servir. Y fue considerado una infidelidad de volver y negar esa promesa. Pero dice, pero viudas más jóvenes, ya lo leímos, 12, ya leímos 13, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no deben. Pero recuerda, ya hablamos, el hombre también hace lo mismo. ¿Por qué? Porque él en el capítulo anterior, hablando a los ancianos, les dice que eso descalifica, eso también es un error que cometen los hombres. Él usa a la mujer como
ejemplo porque había pasado en Éfeso. Eso había pasado hace poco, estuvo pasando cuando escribe. Ellos están bien conscientes que está pasando en ese tiempo, pero hombre, no piensa que no te habla tan bien. Sigue. Y 14 tiene algo importante. Es algo que miramos en capítulo 2. Y para entender bien, y no soy yo manipulando, es contextual. Pablo dice cosas a las iglesias que él ha formado como autoridad sobre ellos. Él es autoridad sobre nosotros también, es apóstol, escribe, pero él da indicación cuando habla algo que es específicamente para las iglesias que él ha comenzado. En 2 tiene una aplicación aún en las otras partes donde Pablo tiene influencia, pero él da esa indicación de lo que él dice no es algo universal que hasta traspasa los tiempos. Y es este dicho, en 2 lo dice también exactamente igual y no es usual para Pablo. Él dice, quiero pues. No dice que el Señor ha dado eso, que lo ordena. Él dice, quiero pues. Lo dijo en 2 también, quiero pues. Y después él dijo en 2, yo no permito. ¿Ok? Es importante porque lo que él va a decir ahora es verdad como las verdades proverbialmente, hablando. Hay cosas en la palabra que dice, si tú eres obediente a sus padres, que vas a vivir ¿qué? Muchos años. Pero hay excepciones. Y no es que la palabra no es verdad. Es que hay géneros, hay diferentes formas de literatura, comunicación, se llaman género literaria, que tiene que estudiar. Un estudiante de la palabra no solamente estudia el contexto textual, el contexto histórico, pero también estudia los géneros de literatura y el lenguaje. Este es una indicación que es algo que Pablo, por necesidad, por las circunstancias en el área griega donde él estuvo plantando iglesias, que él requería. Y como fundador, él dice, quiero. Pero vamos a ver que no aplica a todos porque dice que las viudas jóvenes se casen, crían hijos, gobiernan su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Las doctrinas de demonios, las enseñanzas de espíritus engañadores. Ya pasó, ya están en ese contexto. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan y no sean grabadas a la iglesia a fin que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas, que de verdad son en la lista, necesitadas. Sí, no podemos usar eso y decir que cada mujer viuda joven tiene que casarse de nuevo, porque la Biblia lo enseña. Él no está diciendo eso. Es proverbialmente, él está diciendo, es mejor. Él ni dice que demando eso, dice yo quiero. Él está diciendo, es mejor que lo que hemos visto aquí últimamente, que van de casa a casa, no están ocupados o ocupadas, y están en la lista de la iglesia apoyándolas, y no ocupadas, y comienza muchos errores. Pero él no está diciendo que cada jovencita que pierde su esposo, que muere, tiene que casarse de nuevo. Y dice, mucha explicación pasó. Es necesario. Eso fue escrito en Éfeso hace 2000 años. Pero es fiel al contexto. Es fiel al contexto. Perdóname mucho. Ella, espero que no le
choco en este momento. ¿Sabe quién califica para la lista de viudas aquí en la iglesia? Hermana Marta. Ha sido una mujer fiel, ministra de la palabra, que ha lavado los pies de los santos, que ha sufrido por años en el ministerio con un récord intachable, irreprensible. Ella cumplió 80 años esta semana. La iglesia no puede esperar que ella trabaje. La iglesia le ayuda. Con poco, porque ella tiene hijos. Ella tiene otros hijos y ellos son obligados. Y gracias al Señor que Esteban y Maca, Paula y Luana han mostrado ese testimonio. Ellos cuidan los de su casa. Pero la iglesia es limitada. Y Él está promoviendo un orden de Dios aquí en las iglesias para que la iglesia esté bien en su gobernación, donde puede ser vital en todas las áreas donde hay necesidad. Porque el ministerio cuesta. El ministerio requiere recursos. Hay gente enfermo que necesitan apoyo. No podemos salir del orden de la palabra. Es dada para nosotros tener éxito en el ministerio. Bueno, seguimos. Los ancianos que gobiernan bien. Aquí sí habla ancianos como pastores. Y antes de llegar a lo de la reprensión y corrección, él es lindo en que muestra que su posición es para ser honrada o honrado. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra o honor. Mayormente los que trabajan en ¿qué? Predicar y enseñar. Hay énfasis en la iglesia sobre la palabra. Sin esto, tuvimos una conversación ayer en mi casa. Sin esto, cada uno tiene que su propia opinión. Si tú no crees, y no hay excusa porque uno puede estudiarlo, uno puede comenzar a estudiar el gran cuidado de Dios sobre este libro. Este no es como ningún otro libro en la historia. Y si tú dices que esto no es de origen divino y es protegido por Dios y su Espíritu, ¿sabe qué tienes? Tú tienes nada, tú tienes opinión. Tú comienzas a calificar, esto es verdad y esto no es. Esto aplico y esto no, porque no es conveniente. Y dice, cuando cada uno hace lo que parece bien en sus ojos, ¿qué hay? Hay muerte. No es solamente caos, hay caos, pero hay muerte. El paganismo es algo tremendo, es la adoración de lo creado. Romanos 1 lo dice, el hombre cambió la verdad por mentira y comenzó a adorar lo creado en lugar del creador. El creador nos ha dado su palabra, nos ha dado revelación en cómo vivir. Y si quiere, el viernes hablamos un poco. El problema con Abraham, el problema con Isaac, el problema con Jacob, el problema con los hijos de Israel y sus reyes, es que cuando ellos fueron obedientes a ser fiel a los estatutos y decretos de Dios, prosperaban. Pero cuando no, cayeron y ellos pasaron lo más horrible. Cuando regresaron, mencioné a la tierra para reedificar el templo rápido. Ellos
volvieron a qué? Lo suyo. De llenar su necesidad. ¿De servir a quién? A sí mismo. Tú llegas al final del Antiguo en Malaquías y otra vez, ¿qué están haciendo? Sus casas son tejadas, están con toda clase de decoración y el templo está en mala condición. El Señor dice, me has robado. Y porque me has robado, no están prosperando. No tiene, sus bolsillos tienen hoyos. Los cielos no están abiertos porque me han robado, dice el Señor. Adorarle, el que permanece en mí, dice Jesús. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Su palabra. El mismo Juan que lo escribió en Juan 15 dice en primera de Juan, el que dice que ama a Dios pero no le obedece es mentiroso. Es tan importante. Él dice aquí, el anciano que enseña es digno de doble honor. ¿De qué habla? Él habla aquí de provisión. Él habla de vivir del Evangelio. Jesús ya lo había dicho. En tu Biblia, así es como el mío, y tú llegas a ese versículo aquí, tú tienes 18, lo completa, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y tú miras ahí, Deuteronomio 25:4, eso fue establecido mucho antes, y en Mateo y Lucas otra vez, Lucas 10, lo lees otra vez. Jesús dice a sus discípulos, mandándolos a llevar el evangelio a los pueblos. Él dice, quédate, el trabajador es digno de su salario. Recibe de los que reciben el evangelio, porque eso es el plan de Dios. Qué lindo leyendo las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene un encuentro con Dios y Dios le muestra el cielo abierto. Le muestra acceso. Cuando termina, Dios pronuncia bendiciones sobre su vida que va, y hemos estado hablando de eso, todos deben probarlo, que va a protegerle, que va a proveerle y va a darle paz. Y Jacob voluntariamente, antes de ser declarado en la ley, antes del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que también lo declara en Hebreos, dice, voluntariamente, él dice, si me proteges y me provees y me das paz, yo te doy 10% de todo que tú me das. El próximo capítulo, Dios le bendice tanto. Es sobre un periodo largo de tiempo, pero le bendice tanto que su suegro ni le quiere ahí. ¿Quién fue fiel primero? Dios. Pero como dijo mi esposa, Él espera también que seamos fieles. Pero Dios provee para su obra a través de sus diezmos. Dios provee para la obra a través de sus ofrendas. No olvida misiones. Yo he puesto todas las semanas y estoy mirando, mi cheque es el único que está ahí. Los misioneros en este tiempo de virus están también pasando mucha dificultad. Las iglesias, sus entradas han bajado mucho. Gracias al Señor no hemos bajado ni un centavo de lo que estamos dando a los misioneros, pero aquí no está llegando. Dios ha sido fiel en sus trabajos. Tenemos que decidirlo en el corazón.
Entonces Él muestra la importancia de los ancianos. Son importantes para la iglesia. Ellos reciben salario. Ellos deben ser apoyados. Y en una cosa más, Él muestra la preferencia y protección. Antes de reprenderlos y antes de disciplinarlos o quitarlos, Él dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si alguien viene a la iglesia a hablarme de otro pastor, o vamos a decir de los diáconos, y no hay pruebas, y es una sola persona, ¿sabe? Yo bíblicamente no puedo permitirlo. No puedo permitirlo. Si hay 2 o 3 testigos, es otra cosa. Vamos a investigar. Vamos a, en casos, dejar la autoridad hacer su trabajo. Vamos a mirar. También vamos a hacer nuestra diligencia en ver si es verdad o no. Pero si viene alguien y pasa, hermanos, nadie es exento de acusaciones. Por eso tenemos que vivir como cuidadosamente, irreprensibles. Tenemos que tener mucho cuidado. Gente me mira como soy loco cuando digo, usted es casado, no debe estar llevando jovencitas solo a su casa. Yo digo, no debes ir y recoger a esa mujer que es casada con otro, o es hasta, vamos a decir, una viuda o es soltera. Cuando tú estás casado, no deben estar solos. Pero pastor, ¿estás acusándome de...? No, estoy diciéndoles, tú puedes ser acusado, no debes dar lugar al diablo. Hace años tuvimos un miembro de la música que recogía una mujer soltera, pero de edad con hija, y le dijimos, no debes hacerlo. Porque tú eres casado y tu esposa ni está aquí, está en tu país, estás lejos de ella, estás bajo presión, tensión, no debes recoger a esa mujer. Pida a otra persona. Se enojó, se fue de la iglesia los dos. Años después regresó y quiso una reunión conmigo delante de un diácono y me acusó de injustamente acusarle, y por esa acusación, el desánimo que vino con eso, él tuvo una relación de adulterio. Y en amor, yo le dije, no vengas aquí acusándome de tu pecado, porque tú no vas a ser perdonado culpando a mí. Tu pecado es tuyo. Sea dueño y pide perdón de Dios. Porque yo no te forcé a cometer pecado. Yo te di un principio bíblico para protegerte y proteger la iglesia y su testimonio. ¿Estamos comunicando? El mundo es más grande que nosotros. La iglesia es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Gente me ha preguntado, ¿por qué no das cursos para bautismo? Porque si alguien se bautiza y después no se arrepiente y vive en forma desordenada, es una mancha contra el nombre de la iglesia. ¿Cuál es mi respuesta? Es verdad. Es una mancha. Pero tengo que ser bíblico. Yo no puedo mandar investigadores a mirar y no sé qué lista crear. La Biblia muestra que según su profesión de fe, el mismo día que confesaron a Jesús fueron bautizados. Es sobre nosotros de dejar el Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y responder y limpiar nuestra vida. Si pruebas que no es genuino su confesión,
causa daño a la iglesia a veces. Puede ser una piedra de tropiezo para otros y eso es peligrosísimo. Estas palabras aquí son palabras de orden que nos ayudan a gobernar la iglesia. Y ha mostrado aquí que todos son llamados a ser irreprensibles. Dice, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos públicamente, para que los demás también teman. Entonces nos da la indicación que ya ha sido en privado reprendido y ha tratado de corregirlo antes de llevarlo al público. Pero persiste en pecar, hazlo en público. Te encarezco, estuve hablando con mi esposa, es una forma fuerte de encargar a alguien. Delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Es una forma de decir, hay mucho testimonio aquí. Ese es muy fuerte lo que estoy pidiendo. Algunos preguntan, ¿cuáles son los ángeles escogidos? Quizás son algunos en mando, en rango, o quizás Él hace diferencia entre los que cayeron y los que eran fieles. Pero lo que sabemos que comunica es fuerte su palabra. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Si vas a juzgar, tienes que juzgar sin parcialidad. No impongas, esa es otra sección dentro de lo de reprender ancianos. Porque los que van a ser reemplazados, ¿qué tienes que hacer? Tienes que proveer otro. Si quitas uno que persiste en pecado, lo reprendes públicamente y tienes que quitarle de su posición, tienes que poner a alguien. Pero él dice a él, cuidado con hacerlo rápidamente, ligeramente, poniendo las manos. ¿Qué indica la imposición de manos? O los chicos pueden decirlo, es un señal de autoridad. No lo haga, dice. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. En forma, si tú no tienes cuidado en quién pones, llegas a ser un cómplice. Si descuidas tu ministerio, está diciendo. Hay algo aquí que parece extraño dentro de todo esto. Pero es algo que menciono porque no entiendo exactamente por qué está aquí, pero él está hablando con su discípulo. Y él es uno que ha tomado muy en serio su testimonio. Y nos muestra también, es una buena indicación de que la iglesia primitiva no permitía el uso de vino y licor. Yo no, ustedes son testigos, yo no me quedo aquí cada semana hablando en contra de vino, de el tomar. Yo tengo mi convicción fuerte. Y viene del antiguo y el nuevo, porque somos ¿qué? Sacerdotes. Y yo expreso, mira, yo no voy a hacer, hay hasta gente, líderes que me han, no tan directo, pero me han opuesto en esto. Dice, tú no entiendes otras culturas donde sí toman vino. Ok, está bien. Y tampoco voy como investigador a ver si tú tienes vino en tu refrigerador, ¿ok? Pero en el antiguo fue prohibido el sacerdote, después de Dios tomar la vida de Aarón, sus hijos, los hijos de Aarón, prohibió el tomar vino y cualquier cosa, dice en el hebreo, cualquier cosa fermentada, cuando estuvo en servicio del templo. Recuerda, ellos ofrecieron
fuego extraño, hicieron gran error, estuvieron borrachos y Dios tomó su vida. Y dice, de hoy en adelante el sacerdote no puede, cuando está sirviendo en el templo, usar bebida alcohólica. Y somos sacerdotes y somos el templo del Espíritu de Dios. Y yo creo que es fuerte en Éfeso, en Efesios capítulo 5, no sean llenos de vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Los dos tienen afecto, los dos tienen mucho. ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Tiene mucho afecto en cómo actúas, cómo la sabiduría, cómo decides, disciernes las cosas. Él dice, no sea lleno de vino, sino llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno de uno, no puedes tener más. Y aquí él dice a Timoteo, que es que tímido, que está menor, que está ahora en la posición de tener que hacer disciplina, que no es fácil. Y él dice, por los problemas de tu estómago. Está hablando de usarlo como medicina. Dice, no seas tan fuerte en este momento. Cuando hablas de tu salud, toma poco de vino para tu estómago. Yo no voy a juzgarle. Sabemos sin duda que uno si toma demasiado ha pecado. El resto tenemos que juzgar a nosotros mismos. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Yo me conozco, yo tomaba como joven por unos 4 años y me gustó emborracharme. Y yo sé que hoy día si comienzo que la Biblia dice que solamente que no debo emborracharme, yo puedo vivir muy cerca a la línea. Yo llamo eso vivir en el área gris. Yo creo que es mejor vivir en pureza. Para el bien de los demás. No quiero ser piedra de tropiezo. Hay alcohólicos que tú estás en tu casa, le invitas a tomar un vaso de vino. Piedra de tropiezo. Yo creo que uno tiene que orar en esas áreas de la moralidad. Debemos ser, si vamos a ser exagerados, en el lado de abstenencia. Ya hay mucho tema para ir a la casa y hacer chisme. Él dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Él habla de las buenas obras y las malas obras, los pecados. ¿Y qué está hablando aquí? ¿Qué es el contexto? De no poner manos ligeramente sobre hombres. Ten cuidado. Toma tu tiempo. Toma tiempo para hacer un buen juicio. No es que nunca puedes errar, porque hay cosas oscuras, ocultas que vienen a la luz después. Si es así, tiene que sacarlos. Pero él dice aquí, hay buenas obras y malas obras que no son vistas ahora, pero en el final todo va a llegar a la luz. Es una ley. Lo que uno siembra, también lo que se cosecha. Yo prefiero predicar sermones de la gracia
Me gusta predicar sobre la cruz y la salvación. Y todo prédica nos guía otra vez a Cristo. Pero uno dice, pastor, es difícil pasar estos libros y entrar en inglés decimos minutia, los detalles. No me gusta. Pero hay para la iglesia bendición en entrar a la profundidad de la palabra. ¿Y qué hemos ganado? Vamos a llevarlo a un punto. Y perdón por no tener título. Eso mencioné la semana pasada. Yo voy a hacerlo más tarde, les digo. Y ustedes pueden decirme el título que ustedes encontraron. Pero podemos llevarlo a una cosa. En la vida cristiana, en la iglesia, hay gobierno y hay orden. Y estamos en tiempo de crisis porque vivimos sin orden. Estamos en un tiempo donde muchos hacen lo que les parece bien, sin dejar la luz de la palabra gobernar sus vidas. Dios es un Dios que quiere bendecirnos, quiere salvarnos, y Él quiere que nosotros seamos fructíferos. ¿Pero qué dice Juan 15? Permanece en mi palabra, permanece en mí y tendrá mucho fruto. Permanece en mi amor. Hay mucho aquí que requiere sacrificio. No es nuestras ideas. Estuve hablando el viernes. El Señor hace bien claro, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si tú simplemente vienes a la iglesia a cumplir tu rito de semana y tú vas y no estás en la palabra de Dios, mirando, meditando en la luz de su palabra, vas a errar. Hay mucho aquí que nos demuestra, aunque hay detalles que necesitamos aprender, la gran enseñanza es, hay gran valor en la piedad. Por 3 capítulos lo hemos visto ya. Seas puro, Timoteo. Hay gran promesa en la piedad. El próximo capítulo va a decirnos que con la piedad y el contentamiento nosotros vamos a glorificar a Dios y vamos a vivir una vida de fruto. Busca a Dios. Hoy en camino, mi hija estuvo conmigo. Escuchamos una repetición de prédica. No sé si ella notó. Pero predicó sobre Pedro y me toca, me encanta Pedro. Pedro tiene mala fama, ¿verdad? Antes de la crucifixión de Jesús, ¿qué dijo Pedro? Yo estoy listo a ir a la muerte contigo. Y reímos y criticamos después que negó al Señor 3 veces. Pero no lo hagas tan rápido. Porque cuando vinieron por Jesús en el huerto, ¿qué hizo Pedro? Él sacó la espada y quitó la oreja de Malcolm. No sé cómo se dice en inglés o en español. Malco creo que es el teatro, ¿verdad? Malco. Bueno, no sé, pero
quitó su oreja. Él estuvo listo a morir. Él estuvo listo a ir a la guerra, batallar. ¿Sí o no? Pero en el espíritu estuvo débil. Jesús dijo, hey, no. Ahí llegó un problema. Él tuvo una expectativa, él tuvo un plan. Él iba a morir con su Señor, llevándole a su reino terrenal. Pero Dios dijo, no es así. Les he dicho, yo vine para morir. Lucharon todos con esa manera de Dios. Pero ese es el camino de Dios. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y cuando no fue como Pedro esperaba, no fue algo que él pudo hacer fácilmente dependiendo de su carne, de su razonamiento, comenzó a negarle. Para terminar y empatizarlo, Jesús dice a los que vinieron a buscarle, ellos dicen, él preguntó, ¿quién buscan? Y ellos dijeron, Jesús de Nazaret. Y él contestó en una forma que les hizo caer al suelo. ¿Qué dijo? Yo soy. Y cuando lo dijo, lo reconocieron como una declaración mesiánica. Para ellos fue blasfemia. Y ellos de susto cayeron, pero se levantaron. Cuando Pedro, que estuvo listo de sacar la espada y pelear hasta la muerte, es preguntado si él es uno de ellos, comienza a negarlo. Y él jura que él no es de Cristo. Él no es uno de ellos. Entiendan qué fuerte fue. La última vez fue una niña que le preguntó. ¿Cuál es el punto? Pedro llega a ser gran líder en la iglesia por el poder del Espíritu de Dios. Y él, tan humilde, se identifica con ellos, un co-anciano en Primera de Pedro. El punto es, hermanos, necesitamos humillarnos y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos dejar su palabra guiar nuestras vidas. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Necesitamos ser guiados por Él. Padre, ayúdanos. Hoy es un día para examinarnos. Hoy es un día para ver con cuidado nuestro espíritu y nuestra relación contigo.